Bueno, pues hemos asistido aquí en la cooperativa Gusa de Los Sauces a una charla del compañero técnico Javier López Cepero sobre la producción certificada, la normativa vigente y bueno, pues yo creo que muy interesante, con mucha participación de los socios. Vamos a saludarlo. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucio. ¿En qué consistía la charla? Bueno, la charla forma parte de una serie de sesiones que estamos teniendo por todas las entidades de Coplaca, refrescando el concepto de producción certificada. O sea, en Coplaca, que empezamos con todo esto, el certificado de Coplaca es de abril de 2005 y desde entonces se han ido incorporando un montón de fincas y, vamos, periódicamente, cada año intentamos, o cada 2 años como mucho, hacemos un barrido, como te digo, por todas las cooperativas, comentando los aspectos principales de la norma para que el agricultor sea consciente de lo que se compromete al meterse voluntariamente en este sistema. Hemos visto que aparecen unas certificaciones al principio y hay ahora otras más que se han ido uniendo. Explícanos un poquito el proceso. Sí, vamos, cuando empezó todo esto, a principios del año 2000 y pico, había muy poca normativa general. Entonces, el meterse en producción certificada, en aquella época en la norma UNE de AENOR o en los primeros inicios de producción integrada, sí que era realmente un plus en cuanto a protección del medio ambiente, en cuanto a seguridad alimentaria, en cuanto a seguridad del propio aplicador. Lo que ocurre es que la normativa general ha ido avanzando y prácticamente hoy la propia normativa básica te exige lo mismo que lo que te exige la certificación. O sea, un agricultor que cumpla con toda la normativa general, tanto el Real Decreto de Uso Sostenible como la Ley de Sanidad Vegetal, como toda la normativa que hay, prácticamente el salto que tiene que dar para entrar en producción certificada es muy pequeño. Hay un par de aspectos sobre formación del agricultor en cuanto a riesgos laborales o algún tema como el tener inventario de fitosanitarios, que sí que son extra, pero que normalmente cumpliendo la normativa básica ya se cumple con todo lo que pide la certificación. Estas normas UNED, al final lo que intenta es hacer un control estricto de las aplicaciones de fitosanitarios en tu explotación, teniendo en cuenta, como tú bien dices, bueno, porque no te afecta la salud de la persona que está aplicando, que no afecta al medio ambiente, es una de las partes importantes, ni al consumidor, ¿no? Sí, o sea, en Coplaca llevamos tiempo trabajando con este triángulo y, como decimos siempre, que el agricultor sepa que cuando por la mañana llega a su finca, lo que haga o no haga va a tener efecto en ese triángulo, en él mismo como persona, en el medio ambiente que le rodea y en la persona que con toda confianza va luego a comprar ese producto. O sea, siempre hay que pensar en la consecuencia de nuestras acciones en la finca respecto a esos 3 vértices. También la aplicación de estas normas, y aquí lo has explicado, tiene una parte importante, el socio, el aplicador y también el técnico de la cooperativa, que es el que informa y controla. Sí, realmente la certificación, si uno se pone a mirar la normativa, son un montón de páginas, un montón de preguntas, un montón de listas de verificación. Cuando hay que resumirlo, en lo que realmente siempre hacemos hincapié, al margen de los aspectos lógicos de seguridad laboral, de protegerse, del carnet de aplicador, etcétera, etcétera, es en que tiene que haber comunicación y tiene que haber evidencia de lo que se está haciendo en las fincas. O sea que en la entidad, en el empaquetado, se tiene que saber en todo momento qué tratamientos se han aplicado en las fincas, qué parcelas están en plazo de seguridad. Ahí, bueno, hay muchos sistemas, dentro de Coplaca hay 23 empaquetados, bueno, la idiosincrasia es muy distinta, o sea, no tiene nada que ver a lo mejor Insular Gomera con Teneguía, con Agusa Sauce, con Punta Blanca, con Guiadisola o con FAST. O sea, el sistema que tenga cada cooperativa para llegar a ese objetivo es diferente. Desde Coplaca se echa una mano, pero vamos, lo que es innegociable es que se tiene que saber en la entidad cuál es la situación en cuanto a tratamientos, en cuanto a plazo de seguridad de todas las parcelas que llevan fruta a ese empaquetado. Y para eso es básico, la figura tanto del agricultor como del técnico como del jefe del empaquetado, para que haya comunicación en ese sentido. Y esto lo resumía Javier López Cepero en unas conclusiones que exponía a todos los socios. Muchas veces su experiencia le ha dado que hay placas que son muy similares y si no se hace un estudio técnico por parte del técnico de la cooperativa, que normalmente con el equipo técnico de Coplaca está informado, pues a veces
porque los daños que son similares se pueden hacer aplicaciones que no son las idóneas. Por lo tanto, lo primero, identificación de la plaga, ¿no? Sí, vamos, la agronomía es una cosa muy dinámica y de hecho ha habido ejemplos, lo comentábamos antes, en verano normalmente lo que aparece es araña roja y el daño que hace la araña roja pues es un plateado en la fruta. Pero ha habido un verano aquí en esta zona, hace 4 o 5 años creo recordar, que las condiciones fueron las contrarias, fueron de mucha humedad, de mucha bruma, y entonces lo que apareció fue trips. Entonces cuando uno por inercia dice estamos en verano y la fruta está manchada, lo que tengo es araña roja, y se da un tratamiento en teoría contra la araña roja, lo que estamos haciendo es justo lo contrario. O sea, al tratar con una acaricida una plaga de trips, nos estamos cargando a los auxiliares que controlan el trips y se dispara la población. Hay que estar pendiente, o sea, esto no es sota, caballo y rey. Aquí cuando un técnico va a una finca o el propio agricultor no puede dar nada por sentado, porque hay plagas emergentes también. Mira lo que está pasando en aguacate ahora con la cochinilla. Una cochinilla que por lo visto estaba en el guayabo y de repente se ha pasado al aguacate, ¿no? Entonces una cochinilla que tiene una biología distinta, una forma de tratar distinta, y bueno, pues en tomate también pasó, la araña roja tradicional, la Tetranicus urticae, de repente fue sustituida por otra, la Tetranicus evansi, que el control biológico era completamente distinto. Entonces, bueno, siempre hay que estar apoyándose en la investigación, porque un técnico no tiene igual capacidad. Yo no tengo capacidad para distinguir a lo mejor qué araña roja es, pero siempre que se ve algo raro, recurrir a los servicios de investigación que tiene el Gobierno de Canarias, el ICIA, o a los compañeros de los cabildos para que lo canalicen, para poder dar realmente con la tecla que hay que tocar. Y todo ello hay que apuntarlo en el libro de campo, transmitírselo, como bien decías antes, con la comunicación interactiva entre el técnico y el socio, siempre dejar todo apuntado, ¿no? Sí, vamos a ver, en los primeros tiempos de la certificación se le daba mucha importancia a que hubiera un extintor o a que el cuaderno estuviera perfectamente relleno. Ya hoy en día, ya todos somos mayores y sabemos lo que es lo realmente importante. Entonces, más importante que el hecho de tener un cuaderno perfectamente relleno con todos los análisis, con todas las firmas, lo que tiene que haber es comunicación, o sea, tiene que haber confianza y tiene que haber buena relación entre productor, entre agricultor, el técnico asesor y la entidad, como para que esa información fluya y garantizar la seguridad alimentaria de la gente que compra los plátanos, que en definitiva es de lo que se trata. Y si te parece, Javier, vamos a entrar en una serie de conceptos que yo creo que son muy, muy interesantes y que a lo largo de la charla insistes en hincapié. Por un lado, que hay que leerse perfectamente el formulario que viene del producto fitosanitario. Hay mucha letra pequeña, o sea, de hecho, hombre, realmente eso es un papel del técnico asesor. El agricultor que no tenga técnico asesor o que no tenga la obligación de tener un técnico asesor, sí debería leerse bien toda la etiqueta. Pero aquellas fincas y todas las que están en producción certificada tienen técnico asesor, esa responsabilidad recae en el técnico, el conocer perfectamente el contenido de la etiqueta, no por nada, sino porque simplemente en muchas ocasiones nos quedamos con que este producto es contra tal plaga, a tal dosis y tal plazo de seguridad. Pero luego hay otras connotaciones, como por ejemplo no aplicar cuando hay floración por el efecto perjudicial sobre las abejas, o a lo mejor tiene una limitación, una dosis determinada y una limitación de caldo por hectárea y un número de tratamientos que hace que a lo mejor en una finca de una fanegada con 300 centímetros cúbicos tengas para un año. Entonces, ¿para qué vas a comprar una garrafa de 5 litros si con 300 centímetros tienes? Entonces, bueno, y sobre todo los temas de la salud. O sea, estamos acostumbrados a unos pictogramas, una calavera y unas historias, pero bueno, hay productos que son carcinogénicos, hay productos que son irritantes. Entonces, bueno, cuando uno da un tratamiento de esos basado en una instrucción del técnico, tiene que tener la protección adecuada para saber que no está jugando con agua, que está jugando con productos que pueden tener efectos muy graves sobre su salud si la protección no es la adecuada, sobre su salud o sobre la salud de las personas que van a trabajar luego en la finca, o de los vecinos que están por allí y se pueden ver afectados por el tratamiento. Por eso que hay que leer muy bien el formulario, la etiqueta, como dices tú, para garantizar que lo que se hace no tenga luego esos efectos indeseables. Otra cosa importante que no hemos fijado durante tu charla, y no solo cumple con lo que dices, cumple con dos partes importantes. Por un lado, el beneficio económico y por otro, el beneficio a la salud del socio, del aplicador, del medio ambiente. Y es, si usted puede controlar la plaga con los medios naturales que hay, ¿para qué va a meter un fitosanitario? Es que eso es normativa. Además, cuando empezó toda esta historia, a primero de los 2000,
los agricultores avanzados eran los que aplicaban eso. Los que decían, no, yo no voy a dar un tratamiento fitosanitario, antes voy a probar métodos culturales, métodos de cultivo, voy a probar control biológico, voy a probar extractos naturales, productos suaves, y luego, si no hay más remedio, pues ya tiraré de fitosanitario. Hoy en día, desde que se aplica en toda España el Real Decreto de Uso Sostenible de Fitosanitarios en el año 2012, eso es normativa. O sea, es obligatorio para toda la agricultura española y a nivel europeo también, por la Directiva 128/2009, es obligatorio no recurrir a los fitosanitarios, sino como última solución. O sea, es obligatorio aplicar lo que se llama gestión integrada de plagas, que quiere decir, de entre todos los métodos que son eficaces para manejar una plaga, siempre hay que elegir el más suave. A lo mejor, simplemente cosiendo un corte que hay en el invernadero, evitamos un problema de lagarta. Entonces, bueno, no se trata de tengo lagarta, aplico tal fitosanitario que está autorizado, no. Se trata de que a lo mejor hay métodos simplemente físicos o de cultivo que me permiten no llegar hasta el fitosanitario. Y todo ello está publicado en el libro de campo de Coplaca. Hay mucha información sobre ese tipo y, por supuesto, hablar con los técnicos, que para eso están. Sí, por supuesto. Además, incluso, además de esta formación o información, como me gusta llamarle, que dirigimos al agricultor, en Coplaca también hacemos sesiones de formación para técnicos, donde intentamos, bueno, pues poner a disposición de todos los compañeros y las compañeras de las entidades toda esta información, toda esta cosa nueva que hay, para que luego el trabajo en las fincas sea lo más sano posible. También hacías una pregunta, y la pregunta era la siguiente: ¿por qué están retirando productos fitosanitarios ahora, por ejemplo? La pregunta era ¿por qué nos quitan los venenos? Creo que es lo que se dice en campo. Oye, ¿por qué no se puede usar esto o lo otro? Bueno, la razón es muy sencilla. Se han descubierto una serie de efectos, vamos a decir, colaterales, que hace 20 años no se sabían. O sea, a todos nos suena el DDT. El DDT, que tiene problemas, carcinogénicos, no sé cuántos. Lo que pasa es que el DDT hablamos de los años 70, pero en los últimos 10-15 años han ido apareciendo una serie de estudios donde demuestran, por ejemplo, no ya la carcinogenicidad del glifosato, de la que hemos hablado también en este programa, sino, por ejemplo, el efecto del clorpirifos sobre el desarrollo del cerebro. Eso está publicado. Entonces, bueno, en el cerebro de una persona adulta ya no hay desarrollo, pero de un niño o máxime de un feto, que es un cerebro que está en desarrollo, la interacción con el clorpirifos sí puede tener efectos muy perjudiciales. Y eso es una cosa que se descubrió en 2006. Luego hay otros efectos colaterales también sobre las abejas. Se ha descubierto, bueno, que hay productos que a lo mejor no matan, no envenenan a las abejas, pero sí que las desorientan. Entonces, cuando uno hace el estudio para ver si determinado fitosanitario mata a las abejas, pues igual las abejas siguen vivas. Pero cuando uno aplica ese fitosanitario y las abejas salen al medio, se desorientan y no saben volver a la colmena. Entonces, bueno, hay una serie de, digamos, de innovaciones en los últimos años que hacen que productos que veníamos utilizando sin ningún problema, entre comillas, hasta hace muy poco, ahora estén saliendo de la circulación. Y es simplemente por esto, porque la ciencia va avanzando y se van descubriendo cosas que hacen recomendable ir eliminando este tipo de productos. Espero que nadie de los que nos está viendo se pregunte ¿y por qué ese gran problema para las abejas? Señores, por el tema de la polinización, problema que se está viendo en toda Europa, sobre todo por el uso continuado de fitosanitarios, ¿no? Las abejas son imprescindibles para comer. O sea, eso está demostrado, que si no hubiera abejas, la polinización de un alto porcentaje de la fruta y de la verdura que nos comemos no existiría. Entonces yo creo que los agricultores, o los técnicos, todos los que trabajamos en el sector platanero, tenemos que ser conscientes de la importancia de que nuestras decisiones a la hora de tratar o no tratar con determinados productos o bajo determinadas circunstancias pueden ser perjudiciales para las abejas. De hecho, hay bastantes productos de los que se utilizan en platanera que tienen la coletilla esa: no tratar durante la floración. O sea, durante la floración de la platanera, antes de florillar, las abejas acuden ahí, acuden a por el néctar. Entonces, bueno, el agricultor tiene que ser consciente de que en ese momento no debe aplicar esos productos. Y ya, vamos, lo hemos comentado alguna vez, pero para nosotros desde Coplaca el tema de las abejas es prioritario. De hecho, ahora a final de octubre hay un Congreso Nacional de Apicultura en Tenerife,
empieza el 25 de octubre y Coplaca es uno de los patrocinadores. Y de hecho queremos difundir entre los agricultores pues eso, la necesidad de incluir a la abeja como elemento principal del medio ambiente a la hora del control fitosanitario. Y todo esto que hemos comentado se verifica por parte de las empresas receptoras de nuestra fruta, aquellos que los venden a los consumidores, también se verifica por Coplaca, también se verifica posiblemente por el Ministerio de Salud, y lo que se está buscando es que no pases esos límites de residuos autorizados. Es decir, que a veces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Cómo están las cosas? Porque Coplaca cuenta con datos de todos sus empaquetadores. Coplaca está dentro del plan de autocontrol de Asprocan, que está en vigor desde 2010, y venimos haciendo unos 500 y pico análisis al año. Entonces, en los últimos 5 años no ha habido ninguna detección de producto no autorizado, no ha habido ninguna superación del límite máximo de residuos, y lo que estamos trabajando ya es en el plus. Quiero decir, no es corregir a la gente que lo hace mal, sino como todos lo hacen bien, intentar dar un paso más. Y, por ejemplo, tenemos una media de un 30% de fruta en la cual no aparecen residuos. No quiere decir que son gente que no utilice fitosanitarios, sino que son agricultores que los utilizan de forma que cuando luego se analiza la fruta en mercado no aparece residuo. Entonces, bueno, estamos intentando avanzar mucho más en ese sentido, porque si hay cooperativas que llegan incluso a un 50 o un 60% de la fruta sin residuos, ¿por qué no podemos hacerlo todos? Y luego también trabajamos en reducir el número de materias activas. Aquí hay una polémica, porque hay quien dice, bueno, que es bueno utilizar muchos productos porque así no se generan resistencias. Dice que si utiliza solamente A y B, va a aparecer resistencia A y B. Pero vamos, nuestra apuesta no es reducir el número de fitosanitarios y ya está, sino complementar esa reducción con alternativas de no utilización de fitosanitarios. Pues Javier, para terminar, sí nos gustaría que nos recordara lo que tenemos que hacer en campo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, apuntar todo, porque al final también es bueno para nosotros, porque vamos viendo en nuestro libro una serie de hechos que al final son experiencias. Sí, bueno, hay una normativa básica de sanidad vegetal, el Real Decreto que comenté también de uso sostenible de fitosanitarios, donde viene prácticamente todas las obligaciones que afectan a todos los agricultores, en el caso del Real Decreto del Estado español. Y registrar los tratamientos es uno de ellos. O sea, apuntar los tratamientos es obligatorio para todos los agricultores, no para los que estén en certificación, sino para todos los agricultores. Luego ya dependerá si necesitan también la firma de un técnico o no en función de ciertas circunstancias. Pero anotar los tratamientos, eso es obligatorio. Anotar la fertilización también es muy recomendable, sobre todo si estamos en zona vulnerable a la contaminación por nitratos, ahí sí es obligatorio. Pero bueno, también es una medida casi de contabilidad doméstica, saber lo que estoy gastando para ver luego si el rendimiento es el adecuado o no. Y luego, sobre todo, las medidas de seguridad. O sea, no sirve decir, no, es que me obligan a tener un equipo de protección, es que me obligan a tener el carnet de aplicador. No, mire, eso es por su propia seguridad. Igual que te obligan a ponerte el cinturón de seguridad cuando vas conduciendo, no por molestar, sino porque es por tu propia seguridad. Pues el tema de protección en campo es imprescindible, aunque todos sabemos que hace calor, los que tenemos barbas cuando nos ponemos la mascarilla es complicado, se nos empañan las gafas, pero bueno, a la hora de dar un tratamiento fitosanitario, especialmente con estos productos que hemos visto que son carcinogénicos o que son irritantes, hay que protegerse, y ya digo que es una normativa muy básica y que cumpliéndola pues podemos estar seguros nosotros, y podemos darle seguridad a esa persona que va a comprar esos plátanos en cualquier supermercado, en cualquier frutería de la península, de que no va a haber ningún problema. Pues yo he visto hasta agricultores que apuntan muchas cosas más, apuntan hasta las plagas, por las zonas donde aparecen las plagas, qué tipo de incidencia tiene cada año y por meses, si aumentan o disminuyen el periodo de las regadas, las temperaturas, las humedades. Sí. Todo eso al final es una información básica, importantísima, que va a ayudar al técnico a echarte una mano. El agricultor de verdad nunca se queda en lo básico. El agricultor de verdad siempre va una vuelta de tuerca más, porque se da cuenta de que cuanto más datos tenga, mejor puede llevar a cabo su producción. Bueno, pues nos encontramos con Vicky Martínez, que pertenece al departamento en este caso, de personal, y es, bueno, pues yo creo que la persona designada por Agusa para, bueno, darles una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia, porque esta ayuda
a la educación como uno de los fondos destinados a la promoción y a la educación de la cooperativa Agusa, yo creo que, bueno, había mucho tiempo, si no nunca, que yo no había visto esto en una cooperativa aquí en Canarias. Buenas tardes, Vicky. Hola, buenas tardes. Yo creo que es la primera vez, por lo menos en el sector, que se hace, ¿no? Que se dé una ayuda al estudio dentro de una cooperativa, de una entidad privada. Sí que se da en entidades públicas y en otros tipos de fundaciones, pero en el sector yo creo que es la primera vez y creo que es una muy buena noticia. Creo que es algo muy positivo y, como tú has dicho, es con cargo al Fondo de Educación y Promoción. Digamos que la ley de cooperativas obliga a dotar, siempre que haya beneficios, al menos un 5%, depende de los estatutos de la cooperativa, a dotar ese fondo con al menos un 5% de los beneficios. Y ese fondo está destinado, tiene unas líneas principales de actuación, que sería pues eso, la educación y formación de los agricultores, de los trabajadores, por otro lado la promoción del cooperativismo, y la promoción cultural y profesional, además de asistencial, de la comunidad, del entorno local, así como la mejora en la calidad de vida. Esas son las líneas de actuación. Y dentro de este marco está esta convocatoria de ayudas al estudio. Bueno, una convocatoria de ayudas al estudio de 15.000 euros. Coméntanos un poquito cuáles son las bases, y yo creo que pueden optar todos los socios de Agusa, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, la filosofía, digamos, la premisa fundamental del Consejo Rector a la hora de publicar estas ayudas es que llegue al mayor número de personas posibles. Por ello, bueno, la dotación principal es de 15.000 euros y dentro de los requisitos que se establecen se ha evitado poner criterios económicos o criterios de notas mínimas, tampoco se ha visto el número de parcelas que tiene cada agricultor, ni tope de hijos, ¿no? Se intenta llegar al máximo posible, al mayor número posible de personas, puesto que Agusa pues tiene una masa social muy importante. Hay que tener en cuenta que son unos 1.100 agricultores y un número muy aproximado de medianeros también. El objeto es ayudar a compensar el coste de los estudios de los alumnos palmeros fuera de la isla. Agusa pues tiene muy en cuenta que es importante la educación y la oferta formativa que existe actualmente en la isla, tanto a nivel universitario como profesional, es muy limitada y muchos salen fuera de la isla, ¿no? Entonces el objeto es compensar este coste a los alumnos vinculados con Agusa, ¿no? Mediante condición de socio o medianero de la entidad o familiar en primer grado de consanguinidad de algún socio o familiar de la entidad. Esa es la primera, digamos, la base de la convocatoria. ¿Los plazos, Vicky? Mira, los plazos son, la presentación de solicitudes se puede hacer hasta el 5 de noviembre inclusive. Una vez pasado ese plazo, se elevarían todos los expedientes al Consejo Rector, que es quien va a valorar las solicitudes. En caso de que lo creyese conveniente puede pedir alguna documentación complementaria, se daría un plazo de 10 días hábiles a las personas, para que a los solicitantes, para que pudieran aportar esta documentación y pasado este plazo ya haría la adjudicación definitiva. El plazo máximo de resolución es un mes. O sea, desde el 5 de noviembre, el plazo máximo de resolución es un mes, con lo cual el 5 de diciembre tienen que estar adjudicadas. La cuantía es de 300 euros como cantidad máxima. Puede ser que algún alumno tenga la condición de socio, también puede ser, o de hijos de socios o medianeros también, ¿no? Está enfocado a estos dos colectivos y los requisitos que se piden son básicamente el de requisito académico de estar matriculado para el curso 2018-2019. Habrá que presentar pues la matrícula. Exactamente, hay que presentar matrícula en bien estudios universitarios, estudios de formación profesional en grado medio o superior o estudios de máster, ¿vale? Siempre esta formación es de carácter presencial y fuera de la isla y de carácter oficial, ¿vale? Ese es el requisito académico que se solicita. Luego, el requisito de vinculación a la cooperativa, es decir, bien ser socio y o medianero de la cooperativa o familiar en primer grado de consanguinidad de un socio o medianero de la cooperativa. Por lo tanto, la documentación a presentar sería fotocopia de DNI del alumno y socio o medianero de la cooperativa, documentación acreditativa de la matriculación en el curso correspondiente y también documentación acreditativa de la condición familiar. Aparte de la cuenta bancaria también. Bueno, pues vamos a recordarlo de nuevo, los plazos, qué es los papeles que tiene que presentar para que ninguno de los socios de Agusa que nos esté viendo se quede fuera de esta iniciativa. Muy bien, vamos a ver.
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 5 de noviembre. ¿Dónde se pueden presentar? Que no lo he dicho hasta ahora. Se pueden presentar en las oficinas bien de Breña Baja o las oficinas de San Andrés y Sauces, ¿vale? Para cualquier duda, por favor, ruego que se pongan en contacto con nosotros, que les resolveremos cualquier cuestión o duda que surja a la hora de presentar la documentación. Documentación que se debe presentar, la solicitud. También se me ha olvidado decir que las bases están publicadas en nuestra página web y dentro de las bases está el formulario de solicitud de la ayuda, ¿vale? Entonces debemos presentar formulario de solicitud, fotocopia de los DNI del alumno y del socio o medianero de la entidad, documento acreditativo de la matriculación, documento acreditativo de la condición familiar, en este caso puede ser libro de familia, por ejemplo, y también documento de la cuenta bancaria para el ingreso de la ayuda, salvo que el socio ya la tenga en nuestra entidad y quiera utilizar esta cuenta que tenemos aquí.